En esta ocasión hablaremos sobre la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En forma natural, los glóbulos rojos de la sangre se caracterizan por no contener órganos que produzcan energía en su interior. Clásicamente solo son células en especial transportadoras de oxígeno mediante la sustancia que existe en su interior que es la hemoglobina, para llevarlo como un nutriente a todas las células del cuerpo. Durante su circulación están expuestos a la presencia de otras sustancias que pueden llegar a dañar al glóbulo rojo, y para evitarlo, el glóbulo rojo, que también se le conoce como eritrocito, tiene un sistema químico particular que neutraliza esa acción a partir de una sustancia que influye, que es una enzima en esa transformación. Esta sustancia, por su composición y su función en especial químico, se le identifica como glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Su presencia, nuevamente en el glóbulo rojo, le evita ser dañado en su integridad, ya que le permite obtener la energía necesaria para activar la reacción química que lo preserva en su composición y en su función. Todos los glóbulos rojos, al formarse en la médula ósea por la información genética establecida dentro del cromosoma X, que es el cromosoma sexual, tienen la capacidad de poseer esta sustancia. Cuando algún individuo en su cromosoma carece de esa información, dará origen a la formación de células sin la presencia en cantidades variables suficientes de esa sustancia química, y tendrá facilidad para ser destruida ante situaciones que las exponga a condiciones que requieran la producción de esa energía necesaria para modificar al agente agresor, que generalmente son sustancias de tipo oxidantes. Esta enfermedad, como consecuencia, se va a caracterizar por la destrucción de glóbulos rojos ante condiciones que requieren este mecanismo de defensa. Por su deficiencia, el glóbulo rojo se destruye y disminuye en su número, lo que va a causar el cuadro de anemia. Libera la sustancia que contiene en su interior, que es la hemoglobina, que por su transformación a nivel del hígado incrementa los niveles de bilirrubina, causando, de acuerdo a la cantidad acumulada, grados variables de coloración amarilla de la piel y de las mucosas, que se conoce como ictericia, que al ser eliminada por vía renal en mayor cantidad, va a justificar cambios en la coloración de la orina, que ahora se volverá oscura y que le llamamos entonces coluria. Como consecuencias, en quien padece este cuadro, se nota la sensación de cansancio, debilidad, respiración y actividad cardíaca incrementadas con alguna actividad física leve a moderada. Palidez, que en los niños morenos se puede notar en la coloración de la lengua o de otras mucosas corporales. Coloración amarilla de la piel, coloración oscura de la orina, dolor abdominal y crecimiento del vaso, que son cuadros poco evidentes cuando la enfermedad se desarrolla de forma gradual o el grado de la deficiencia es bajo. En cambio, cuando el desarrollo de la enfermedad es súbito y se asocia a una deficiencia significativa de la enzima, se puede presentar como una crisis hemolítica, que significa la aparición brusca de destrucción masiva e importante de glóbulos rojos, que causa las manifestaciones ya referidas en forma evidente y o excesiva. Las causas que pueden precipitar ese tipo de alteración son variadas, pero comparten en común algunas situaciones especiales: la presencia de reacciones químicas en el organismo de oxidación que hacen evidente la deficiencia enzimática. Entre los más habituales se señalan las infecciones producidas por virus o bacterias, empleo de algunos medicamentos para disminuir la fiebre y los antibióticos con compuestos a base de azufre. El consumo de algunos alimentos, en especial de las habas, dan el nombre particular a la enfermedad de favismo, que genera los síntomas señalados al ingerir habas o bien posterior al respirar su polen. Esta enfermedad, por estar relacionada a la deficiencia de los genes en el cromosoma sexual X, es más frecuente en los hombres, que normalmente tienen información de un X y una Y, que en las mujeres, cuya información genética es XX. Y en consecuencia, siempre lo transmiten las madres a sus hijos, dando la oportunidad a sus hijas de solamente ser portadoras de la anomalía y no padecer este tipo de cuadros, a menos que tuvieran otro tipo de enfermedad en donde tengan un solo cromosoma X. Es más frecuente en los grupos humanos que tienen antecedentes africanos o de raza negra, o en los lugares donde el paludismo es muy frecuente, como son en las zonas costeras.
La incidencia no se conoce por no existir una condición precisa para identificar la enfermedad en la población general. Esta enfermedad es posible que sea muy común, pero va a pasar desapercibida cuando las manifestaciones son muy leves, aunque recurrentes. O bien, también pueden ser confundidas principalmente con cuadros de hepatitis, que asocian las manifestaciones de una forma muy similar. Esta enfermedad puede llegar a tener más de 400 mutaciones, que son los cambios genéticos que se presentan en esa información encargada de ese tipo de función y que favorecen a la posibilidad de más de 400 variantes de la enfermedad, pero que en forma sistematizada se clasifican en 5 diferentes grupos para establecer su pronóstico y el comportamiento, que incluyen desde los casos sin datos relevantes hasta aquellos que puedan tener una crisis de destrucción masiva que pueden requerir transfusión sanguínea con vigilancia de la función de los riñones ante el exceso del material eliminado, pero la mayoría no tienen síntomas evidentes. Entre las diferentes variantes de manifestaciones que podemos encontrar en el transcurso de la vida, se señalan, en primer lugar, la ictericia del recién nacido o neonatal, que suele manifestarse entre el primero y el cuarto día de vida con niveles elevados de bilirrubina sin evidencia de relación con las alteraciones del grupo del factor RH de la sangre. Su comportamiento, complicaciones y tratamientos es muy similar a la ictericia habitual, pero en forma especial se sospechará al confirmar casos similares entre los familiares. Se recomienda en especial que aquellos niños que cumplan con esta condición deben de ser estudiados en sus primeros días con la prueba de tamiz específico para definir su existencia desde los primeros días del nacimiento y así poder establecer una mejor vigilancia de nuevos eventos de destrucción de los glóbulos rojos en su futuro. Otro cuadro viene siendo la anemia hemolítica congénita, que se va a sospechar cuando exista la recurrencia de anemia con remisiones y exacerbaciones que pueden estar asociados a enfermedades o consumo de medicamentos particulares. Y el niño va a empezar también a desarrollar la formación de piedras o cálculos en su vesícula, crecimiento también de su vaso. Estos datos nos pueden hacer orientar a que tenga esta enfermedad. Otra forma de manifestarse son los cuadros hemolíticos agudos, que generalmente van a estar causados por la ingesta de algunos medicamentos específicos que causan la presencia de orina oscura, generalmente de 24 a 72 horas después de su ingesta, con desarrollo de datos de anemia en la siguiente semana. También por las infecciones que se pueden presentar los datos de la destrucción de los glóbulos rojos. Se incluyen infecciones por hepatitis, neumonías, salmonela, E. coli y estreptococo. Por ahí tengan mucho cuidado cuando nuevamente su niño tenga alguna de estas infecciones, si lo notan que se pone color amarillo, para que ustedes tengan la inquietud de llegar a preguntar a su médico si se puede relacionar con ese tipo de deficiencia para que su médico en ese momento tal vez le ponga la atención necesaria y lo descarte. Otro cuadro también se puede llegar a encontrar es el favismo. A cualquier edad, con el consumo de habas, se va a notar la aparición de las manifestaciones de la destrucción de los glóbulos rojos. Para considerar su presencia se toman en cuenta cualquiera de los cuadros anteriores y en el interrogatorio se deberá documentar la existencia de algún familiar con datos similares y la recurrencia del cuadro para proceder a realizar los estudios que la confirmen o la descarten. El estudio que demuestra la alteración es la cuantificación de la actividad de la enzima mediante procedimientos especiales del laboratorio. Se puede realizar con toma de muestra de sangre similar al tamiz del recién nacido, que son gotitas de sangre colocadas en un papel filtro. La posibilidad de notar algunos cambios en la muestra extendida, que es el frotis de la sangre en los glóbulos rojos afectados, dependerá del momento que se tome y la eficiencia del vaso para retirar esos elementos alterados. Por su tratamiento, no existe alguna sustancia que active esa deficiencia funcional y solo se deberá de vigilar la recurrencia de nuevos eventos de destrucción en el futuro, procurando evitar los factores que la predisponen. No ingerir analgésicos y antibióticos relacionados con los cuadros y usar de preferencia paracetamol para dolores y fiebres. Evitar el consumo de habas y productos que la contengan como purés, leche o queso de cabra que pudo haberse alimentado también con las habas.
La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no parece afectar la esperanza de vida, la calidad de esta o la actividad diaria de los afectados, ya que muchos pacientes con esta alteración están asintomáticos a lo largo de su vida y cuidado, lamentablemente sin el diagnóstico establecido. Esperamos que el tema les haya gustado. Por ahí si tienen la inquietud de que alguno de sus niños puede llegar a tener este tipo de cuadro, porque cada vez que tiene alguna infección se pone un poquito amarillo, coménteselo a su médico y él sabrá qué tipo de medidas se tienen que llevar a cabo o lo podrá derivar a algún otro médico que tenga un poquito de más experiencia en este tipo de cuadros. Agradecemos el interés a ver este video. Si le ha gustado, le pedimos que comparta el enlace con otros familiares. También, si no se ha suscrito al canal, que lo haga. Active el botón de las notificaciones para que nuevamente tenga la oportunidad de recibir la información en cuanto se publique un nuevo video. Y también pueden tener ahí los enlaces para poder tener acceso al blog y también el acceso a poder adquirir los libros en su versión electrónica y en su versión física. Son medios en los cuales usted pudiera tener una forma de información de este tipo de patologías para orientarlo en el momento que sea más conveniente. Solo me resta agradecer su atención y espero contar con el interés suyo en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.